A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Muy buenos días, estamos en el programa número 564 de Sai Baba Rosario. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos un mail a saibabarosario@gmail.com. Recuerden que todos nuestros programas radiales están subidos y disponibles en nuestro sitio web www.saibabarosario.org, y desde hace muy pocas semanas estamos subiendo todos nuestros programas radiales a YouTube. Nuestro canal de YouTube es Radio Sai Baba Rosario. Ahí también está el audiolibro del Bhagavad Gita y los círculos de estudios con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Recordamos nuestro canal de YouTube, Radio Sai Baba Rosario. En el programa del día de hoy vamos a continuar con estos relatos de experiencias. En este caso lo va a brindar Luis Ges. Muy sabias sus palabras. Vía Zoom, el Centro Sai Baba Florida está tomando 3 relatos de experiencias semanales. Luis Ges los dio este satsang el 27 de mayo de este año 2020, y nosotros vamos a aprovechar este valiosísimo material para hacer el programa del día de hoy. Así es que vamos a entrar directamente en el programa con el testimonio prometido de Luis Ges. Voy a empezar contándoles de cómo debería ser desde el inicio, ¿no? Cómo empezó mi camino espiritual, cuáles fueron los primeros momentos, después toda la etapa con Swami, con el centro Sai, con las actividades del centro, y después una tercera etapa que ya es fuera del centro, de la organización, más enfocado en mi vida personal, tratar de llevar la espiritualidad a la vida personal, que es el mayor desafío, y llevarlo también a la familia y al entorno cercano. Felizmente veo 2 personas que estuvieron en mi punto de partida. Una es Janine y otra es Mariana. Mi primer paso fue a través de un amigo. Yo hacía deporte, esto hace 31 años, tenía 20 años, que hacíamos deporte, jugábamos en River, y un día viene y me dice, Nicolás se llamaba este chico, me dice: Luis, vení, acompañame, porque voy a ir a un lugar medio raro, ahí que hacen no sé qué, control mental, me dice, y no quiero ir solo para no quedar ahí medio fuera de lugar. Y le digo, bueno, te acompaño, Nico. Era en el barrio de Once, en la calle Paso. No me acuerdo el número, pero era Paso, casi esquina Rivadavia. Y el espacio se 39. llamaba Paso al... 39, bueno. Y se llamaba Paso al Encuentro. Entonces llegamos, entramos, estaba todo con muy poca luz, estaban haciendo ejercicios de visualización creativa, y luego se hacían algunos ejercicios previos a lo que es la meditación. Bueno, fui con este chico, después él, porque iba la novia, entonces acompañó a la novia y yo lo tuve que acompañar a él. Un poco, digamos, de chaperón en estas actividades que desconocíamos.
Él fue una sola vez y yo seguí yendo. Como generalmente a veces sucede, ¿no? Hay alguien que hace de gancho, llegás a un lugar, el lugar era para vos, no era para el otro. De hecho, fuimos, creo que era fuimos un jueves, y el sábado teníamos un partido de fútbol. Estaba por llover, y mi amigo Nico dice, no, voy a hacer visualización creativa, voy a hacer técnica de 3 dedos, y me voy a poner a ver que no llueva, que no llueva, que no llueva. Al tercer que no llueva, cayó un rayo y se puso a llover, que era un diluvio. Entonces este chico dice, no, esto no va, no sirve, me voy, no voy más. Él no fue más, yo seguí yendo. Y empecé a hacer lo que era, más que nada, técnicas de visualización. Se daban unos cursos, eran muy, muy lindos los cursos, muy apuntados hacia lo humano y hacia lo espiritual. Y cuando terminábamos el curso nos daban una lectura recomendada. Estamos hablando esto del año 92, 91, 92. La bibliografía que había en ese momento mucho tenía que ver con el, digamos, no de lo espiritual, sino de lo que era técnicas de control mental, tenía que ver con bibliografía desde los 80, 90. Y bueno, daban una serie de bibliografía, habían unos cuantos libros, y hubo un libro que me llamó mucho la atención. El título era muy típico de esa época, ¿no? La magia del poder psicotrónico. Sonaba espectacular, era una mezcla entre meditación y Terminator. Y lo que me llamó la atención fue la introducción del libro. En el libro empieza diciendo, en la India existe un santón, así textual, un santón que se llama Sai Baba y puede materializar de la nada. La segunda línea decía, él no lo sabe, pero usa la magia del poder psicotrónico para poder materializar. Y después, bueno, el libro seguía hablando, y en esa primera referencia que hacía Baba, decía, un estudiante le preguntó a Sai Baba si él era Dios. Y le respondió, sí, yo soy Dios, y vos también. La diferencia está en que yo lo sé y vos todavía no. Y después el libro seguía con técnicas de visualización, de utilizar la mente, etc. Pero a mí me quedó muy grabada esa primera impresión, de que una persona dijera que era Dios, y que al mismo tiempo dijera que el otro también era Dios. Ese fue mi primer acercamiento a Baba. Yo después estuve un tiempo yendo a este lugar, a Paso del Encuentro. Después dejé de ir porque, bueno, se me complicaba también con la universidad, no disponía de muchos tiempos. Y después mi primera aproximación a Baba no fue con un centro Sai. Mi primera aproximación fue a través de sueños. Yo antes de llegar a un centro Sai Baba y antes de leer libros de Baba, tuve 2 sueños con Baba. Y eso tuvo, digamos, como me dio una gran claridad en cuanto a lo que era Baba para mí, lo que representaba, el camino de vida que también significaba ser un devoto de Baba. Y llegué, por decirlo de alguna manera, sin cuestionamientos. Yo no llegué a un centro Sai para ver, a ver de qué se trata esto, quién es este melenudo, por qué se dice que es Dios. Así que les cuento un poco. Mi primer sueño con Baba fue como en una procesión. Yo había una calle y estaba a un lado. De los 2 lados de la calle había mucha gente, todos esperando que pase Baba. Y en un momento veo que pasa, y él pasa como en una silla, en un trono, llevado por 4 personas. Eran al mejor estilo de los, digamos, de los grandes hindúes, ¿no? Los llevan ahí como si fuera una procesión. Y
mientras lo veía pasar, yo le gritaba, Baba, Baba, estoy acá, y no me veía. Y me doy vuelta y digo, ay, qué lástima, no me vio. En ese momento que digo, no me vio, él se da vuelta y me hace el mudra de la protección, su mudra más famoso. Y eso fue el sueño, y el impacto fue muy grande. Fue tener como una cercanía instantánea. Encontrar a alguien que siempre había estado a mi lado y yo no lo sabía. Ese fue un primer momento con Baba, ¿no? Fue muy, muy hermoso porque fue todo un descubrimiento y al mismo tiempo fue una confirmación muy profunda. De hecho, durante toda mi vida después, las enseñanzas que tuve de Baba siempre fueron a través de sueños. La gran mayoría fueron a través de sueños. Y de hecho tuve algunos sueños que terminé, digamos, que tuvieron una enseñanza a un plazo muy lejano. Estoy hablando de hace 30 años. Yo hace un año después, 29 años atrás, Baba a través de un sueño me mostró una situación familiar de mi mamá con mi hermano que se está dando este año. Digamos, un sueño que tuve hace 29 años termina manifestándose en el plano físico este año. Eso fue algo muy impactante. Y, digamos, esto fue como la última confirmación de situaciones que tuve con Baba y de enseñanzas que tuve hace mucho tiempo. Y en el medio se fueron dando otras situaciones también, con plazos más cortos, donde tuve otro tipo, digamos, de confirmaciones. Bueno, luego de esta primera experiencia, después estando por la calle Corrientes, que en esa época había muchas librerías, encontré un libro de Baba. Uno de los primeros libros de Sai Baba Speaks, o Mensajes de Sai Baba. Ahí me enteré, yo nací un 23 de febrero de 1969. Ahí encontré el discurso de Baba del 23 de febrero de ese año, del día que nací, que fue un Mahashivaratri. Yo después encontré, digamos, mi afinidad espiritual en cuanto a la Trinidad hindú es a través de Shiva. Y la energía principal manifestada a través digamos, de mi realidad diaria es la energía digamos, del aspecto de Shiva. Shiva, ustedes sabrán, es el aspecto de Dios que destruye para construir algo nuevo. Muchas veces se lo muestra como el destructor, pero en realidad es un regenerador, es el que una situación la manifiesta de una forma renovada y con una característica nueva. A mí, a través de la vida y mi experiencia personal, digamos, he tenido esa energía de regeneración y que era necesaria para ir superando diferentes situaciones que se me presentaron, ¿no? Entonces, bueno, lo primero el contacto que tuve con Baba a través de un libro fue esto, ¿no? Saber que había nacido en una fecha de Mahashivaratri, saber que había un mensaje de ese día, y luego en los libros me llamó la atención que cuando se referían a él siempre estaba en mayúscula, ¿no? Hablaba en los mensajes y, por ejemplo, decía, alguien me dijo, y ese me estaba en mayúscula. Y yo pensaba, bueno, debe ser un tipo importante porque si siempre lo tratan en mayúscula. Leí un poco de los libros y luego a través de una persona me llegó el conocimiento de que existían centros de Sai Baba. Y había un centro en Uriarte, en Palermo. Yo de chico había vivido en Palermo a 3 cuadras de donde estuvo el centro, ¿no? También era algo que me había llamado la atención, ¿no? Esto de siempre estar muy cerca de algo que uno desconocía sin saberlo, como
muy próximo, ¿no? Yo vivía en Paraguay, Uriarte, y el centro está en Uriarte y... ¿cuál es la otra calle? Salvador, Nicaragua, me parece que. Nicaragua. Sí. Sí, Nicaragua. Soler y Nicaragua. exacto. Bueno, vieron que del centro hay una placita chiquita, así como triangular, tiene algunos juegos. Bueno, yo de chico iba a jugar al fútbol ahí. Esa era la plaza donde nos juntábamos con los chicos a jugar al fútbol, hasta los 11, 12 años. La primera sensación cuando llegué al centro SAI dije, acá están todos locos. Entré al centro, vi, digamos, el centro daba un gran impacto porque había, digamos, toda una estética muy hinduista, ¿no? Yo siempre lo pensé como, para decirlo de alguna manera, vieron, los Hare Krishna son el extremo. Ellos transculturizan, tratan de traer una cultura diferente y ponerla de prepo. Y en el centro SAI, como claro, como toda esta enseñanza viene de la India, como había mucha gente que había viajado a la India, la primera impresión era esa, ¿no? Como entrar a un lugar desfasado culturalmente, porque había otras formas, habían otros hábitos de los comunes, otros estilos hasta de vestimenta, y obviamente los cantos, la ceremonia. A mí me produjo una primera impresión como ese desfasaje cultural cuando uno cruzaba la puerta. Pero por otro lado me atrajo mucho el tema de los cantos, los vayan, porque siempre me gustó mucho la música. Y mi papá era músico. Hay un tema, si hubiese sido por cuestión propia, yo hubiese sido músico. Pero mi papá al ser músico, tocaba la guitarra, tocaba folclore, tocaba tango, y a veces en los músicos viene un combo bastante explosivo, porque el músico muchas veces va con la noche, va en esa época, y sobre todo en el folclore. La noche, la fiesta, el alcohol, un poco de todo, ¿no? Entonces mi mamá dijo, vas a hacer cualquier cosa menos músico. Y si sos ingeniero, mejor. Y en ese momento decretó que iba a ser ingeniero. Una vez que terminé la facultad, hice mi carrera, hice mi trabajo, después en algún momento me sentí liberado de decir, bueno, ahora voy a hacer lo que quiero yo. Así que, por otro lado, también para los que tienen hijos, hay que ser muy cuidadoso cuando uno manifiesta algo a un hijo, en el sentido de que sea una opinión, que el hijo no lo vea como un decreto, porque desde nuestro lado por ahí no nos damos cuenta, pero un mensaje a un chico puede llegar a una profundidad que no sospechamos. La cosa es que, bueno, entré al centro. Me pareció que estaban locos, después seguí interiorizándome. Me gustó mucho el tema de los cantos. Empecé a leer acerca de filosofía, de mitología hindú. Me interesó mucho la profundidad de la espiritualidad de la India. La variedad de conceptos, algo que yo nunca había entendido mucho desde el catolicismo, es el tema de la fe entendida como algo ciego. Yo de chico fui monaguillo. Siempre fui católico. Cuando empecé a hacer el curso para la comunión, después durante un tiempo fui monaguillo, y una vez al padre le pregunto, padre, tengo una consulta. Y me dice, sí, Luis, ¿qué me querés consultar? Yo tenía en ese momento 11 años. Le digo, supongamos que yo soy buen católico. Toda la vida soy un gran católico, cumplo con todas las normas de nuestra religión, hago
todos los ritos, me estoy por morir, llamo a un padre, le pido que me dé la extrema unción y yo digo, bueno, me voy contento. Cumplí con todo, traté de ser bueno, seguramente me voy al cielo. Sí, sí, me dice, es así, hijo. Bueno, pero llego al cielo y en vez de estar San Pedro, hay un rabino que me dice, te equivocaste. Dios no es católico, Dios es judío. ¿Qué pasa? ¿Me voy al infierno? Bueno, pobre padre, lo metí en un lío que no sabía cómo explicarme. Y me dice, lo que pasa es que el catolicismo como una religión es un acto de fe, y nosotros creemos en esto. Con 11 años la respuesta ya me parecía de muy poca profundidad. Y después con los años empecé a ver esto, ¿no? De que como una religión, cualquiera, ¿no? En este caso yo comentaba esto, pero puede ser cualquier religión. ¿Cómo una religión se puede considerar por encima de las otras? ¿O cómo una religión puede hacer propiedad de Dios? Decir, no, Dios es católico, Dios es judío, Dios es musulmán, Dios es zoroastrista o lo que sea. El primer gran mensaje que vi en las escrituras de la India fundamentalmente y en el mensaje de Baba, es que Dios no tiene una religión. Dios no es un dogma. Y Dios tampoco es un concepto particular, sino que Dios es una energía que está más allá de todo eso, lo trasciende. Trasciende todo tipo de limitación con la cual nosotros entendemos y pensamos. Y ese fue el primer gran descubrimiento, ¿no? Lo que en parte manifiesta el Sarvadharma. Lo que manifestó, una de las primeras frases de Baba que me llamó mucho la atención es, hay una sola religión, la religión del amor. Dándole un nuevo significado a la religión. La religión no es un dogma, la religión es espiritualidad manifestada dentro de los confines del pensamiento, de una época, de una forma de entender las cosas. Y que el gran desafío es poder llegar a esa visión de poder ver al otro, por más que piense diferente, que tenga otra visión de Dios, entenderlo como parte también de la espiritualidad. Yo siempre digo, ¿no? Las personas estamos naturalmente conectados a la espiritualidad. Nos cuesta bajarlo a tierra. Hay una espiritualidad que es prácticamente intuitiva. Uno nace espiritual, nace siendo un ser espiritual, pero se manifiesta a través del cuerpo y de la mente. Cuando uno hace esa bajada de tratar de llevar la espiritualidad al cuerpo, a la mente, al cuerpo y al entorno, es donde a veces se queda un poco encerrado en la cuestión de la doctrina o de la religión, que es necesaria. Es necesaria para dar los primeros pasos. Es como el andador que dice Baba, que dicen los maestros, uno a veces, digamos, gatea. Gatear es como la religión. Después usa un andador, algo para ayudarse, y después puede caminar. Cuando uno camina, ya puede ir, digo, bueno, voy por acá, voy por allá, veo la espiritualidad desde esta perspectiva, desde tal otra, y empieza a tener un criterio más amplio. Y a mí lo que siempre me gustó mucho y me ha dado como gran tesoro el conocimiento de Baba y de la espiritualidad es esa capacidad de poder ampliar la visión y entender la espiritualidad como algo de todas las personas, no como un choque de religiones o de conceptos. Como les comentaba, yo las mayores experiencias que tuve con Baba fue a través de sueños. Luego, bueno, estuve en la India también, estuve 4 veces en la India. La primera vez que fui a la India fue en el año 96 y la última en el 2000,
Esperen que estoy sacando cuenta. 2008. A ver, sí. No, 2004. 2004 fue la última vez. Con Baba, hay algunas experiencias de sueños que sí se pueden contar, otras han sido personales, pero es como que Baba me mostró aspectos muy diferentes por decirlo de alguna manera, de su santidad. En general tendemos a tener una perspectiva de la santidad como muy, muy formal, ¿no? Un santo es una persona con una postura, con una determinada forma de hablar, con cierta solemnidad. En general vemos eso, ¿no? Y Baba en Sueños me mostró muchas otras facetas. Por ejemplo, tuve sueños con Baba jugando al fútbol, donde él me decía, mirá, no, al fútbol se juega así. Y él entraba a la cancha y entraba con la número 10 de Argentina. Y yo a alguien le decía, ¿viste? Baba es argentino, Dios es argentino, le decía. Y tuve como ese tipo de juegos, ¿no? Donde él, aparte de mostrar su faceta de avatar, mostraba también aspectos como muy descontracturados. Para mí era una forma de mostrarme, de decirme, la espiritualidad no tiene una sola forma, tiene diferentes formas y tiene formas en las cuales Dios también es muy muy descontracturado, muy juguetón. También es un niño Dios. Y reconocer, y era una forma de decirme, no hay que perder esos aspectos. Por ahí ustedes, veo, mucha gente adulta, uno con la edad, con las experiencias, tiende a ser como a hacerse un poco más serio, por decirlo de alguna manera. Tiende a ser como, a no permitirse tanto el juego, a no permitirse tanto ser un niño, y eso me mostraba también en esos sueños, como que no había que perder esas cosas. Mi primer viaje a la India fue en el año 96. Como les dije, yo viajé 4 veces a la India. Las 4 fui a ver a Baba, estuve en diferentes lugares. En el año... Y fui, digamos, el primer viaje fui exclusivamente a verlo a Baba. El segundo viaje fui también exclusivamente a verlo a Baba. El tercer viaje fui a verlo a Baba para el Shivaratri y fui a la Maha Kumbh Mela. No sé si conocen lo que es la festividad de la Maha Kumbh Mela. Eso fue en el año 2000. Y el cuarto viaje, fui a ver a Baba y también hice un poco de turismo. Lo que más me impresionó del ashram, la primera vez que estuve, fue la diversidad. Ver tanta gente de diferentes lugares del mundo. Es como que uno va al ashram y tiene así como una muestra del mundo. Eso de juntarse en grupos con los pañuelos, que cada país tenía un pañuelo, tenía su color, era algo muy lindo porque era como instantáneamente reconocer en cuántos países se sabía de Baba, en cuántos lugares había llegado su mensaje, cuánta gente había acudido al llamado. Y algo que, la primera vez que vi a Baba me impresionó mucho fue el silencio que se hace. Hay como una atmósfera muy especial, había una atmósfera muy especial en el ashram, hasta los pájaros se callaban. Era muy increíble estar esperando por ahí sentado
2 horas, 2 horas y media para esperar el darshan, y siempre había ruido, siempre gente hablando, se escuchaban los cuervos, otros pájaros, y en el momento que Baba salía a dar el darshan era un silencio absoluto. Y uno tenía ese momento de silencio y después aparecía la música que acompañaba a Baba en el darshan. Y era un momento de mucha felicidad, de mucho agradecimiento también para mí. Era esa sensación de poder, de no saber por qué, pero uno podía estar. Uno podía estar, presenciar ese momento. A mí me resultaba muy importante el tiempo de espera también. Sobre todo a la mañana, que había que ir muy temprano. Prácticamente uno tenía 3 horas para estar con uno mismo. No habían celulares, no habían cosas para distraerse, no había... A veces, bueno, en esa época se podía llevar un libro, pero a lo que voy, uno llegaba a ocupar su lugar para el darshan 2 horas y media, 3 horas antes. Y lo único que tenía era estar con uno mismo. Mucha gente después decía, bueno, ¿por qué no lo organizan mejor? Se podría hacer esto, lo otro, de acá, de allá, hacer reservas, sacar un número un día antes, al otro día ir. Pero claro, la magia estaba en tener esas 3 horas. Baba, en cierta manera, nos obligaba de esa manera a estar con nosotros mismos y empezar a reflexionar, tener ese tiempo de reflexión para llegar al darshan con una reflexión previa, con una interiorización previa. Yo no tuve entrevistas, sí tuve alguna charla con Baba en el mismo darshan, también me materializó Vibhuti, pero nunca me parecieron las cuestiones, a mí personalmente, no en mi caso hablo, no me parecieron las cuestiones más importantes, porque lo que luego me ayudó en mi vida, tanto personal, profesional como familiar, fue haber tenido esos momentos donde yo también aprendí a descubrirme. Dentro de los viajes y los contactos con Baba, con los años descubrí que lo más importante no fue, por ejemplo, en los darshan, lo más importante no fue verlo en un darshan. Lo más importante es haber tenido cada día del darshan 2 horas y media, 3 horas por día en las cuales yo me preguntaba a mí mismo quién soy, qué quiero hacer, para qué vine, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis defectos, qué tengo para mejorar y en qué fortalezas me puedo apoyar para superar determinadas debilidades. En ese momento yo lo único que pensaba era tener el contacto con Baba, que poder verlo, tenerlo cerca, tocarle los pies, que me tire caramelos, darle una carta. Pero lo que Baba me enseñó es que lo más importante fue todo ese tiempo de introspección, porque eso es lo que potenció muchas de mis posibilidades a futuro. Les voy a contar otro sueño. Este es un sueño por ahí bastante chocante de entrada, pero se los voy a contar igual. Como les dije, yo de chico vivía en Palermo. Ahí en Palermo antes estaban las bodegas Giol. No sé si alguien se acordará. Ahí sobre Godoy Cruz. Sobre esa calle Godoy Cruz es donde nació un poco el movimiento transexual. Estaban los travestis, paraban ahí. Yo me acuerdo de haber ido al Centro SAI algunas veces, les estoy hablando del año 94. Y paraban los travestis en una esquina, y yo decía, qué bárbaro, loco, ¿cómo puede ser? ¿A dónde llegó el mundo? Ese tipo de cosas que uno dice. Este sueño lo conocen Gerardo y
y Marisol, que una vez se los conté y cada tanto nos acordamos. Y en un sueño me aparece Baba vestido de travesti, así con ropa de cuero, así muy, muy travesti. Se da vuelta, me mira y me dice, hay que ser muy macho para salir así. Y se va y termina el sueño. Bueno, fue así como un golpe. Y lo que me quiso decir es que Dios está en todo. Lo que les comenté antes, Dios no tiene una forma. Dios no es únicamente Saibaba con rulito y esto, como que Baba me mostraba mis propias limitaciones. ¿Cuál era el problema? Digamos, ¿qué tenía que decir yo si Dios lo acepta? Me enseñó a abrir mucho mi perspectiva. Ojo, no estoy validando un comportamiento. Lo que estoy diciendo es que también existe, que se puede aceptar y que después cada uno, bueno, se hace cargo de su vida. Pero Baba muy directamente, a veces de esta forma, me mostró que todo es Dios. Y ese todo es Dios tiene que ver con todo. No es todo es Dios cuando a mí me gusta y si no me gusta, no, esto, a ver, vamos a ponerlo abajo de la alfombra. Otro sueño que fue uno de los más impactantes para mí fue para un cumpleaños de Baba, que hicimos una obra con el grupo de jóvenes. Ahí también creo que estaba Mariana, si no recuerdo mal. Sí, manejaba las luces. Claro. Bueno, hay una magia con el grupo de jóvenes, no sé si ustedes habrán visto. Hoy en día dicen grupo de jóvenes y aparecemos todos gente de 45, 50, 55. También ese es uno de los grandes milagros de Baba, ¿no? No aceptamos que llegamos a la adultez, pero bueno. En ese momento estábamos preparando una obra que el cumpleaños se hizo en un teatro, no me acuerdo ahora el nombre. Y bueno, era toda una obra con el grupo de jóvenes, a mí me tocó hacer de Saibaba. Un día, unos días antes, como 3, 4 días antes, sueño con Baba, que estaba en mi colegio de la primaria. Venía un chico y me decía, Luis, vino Saibaba al colegio, está en el patio. Y yo bajaba corriendo, lo veía a él sentado, y yo me sentaba al lado de él. Y él me miraba y me decía, ponete en mi lugar. Y ahí terminaba el sueño. Cuando se hizo el cumpleaños, la sensación fue esa, fue de estar, digamos, sentí lo que siente Baba. Estar como en un darshan, y lo más impactante fue sentir el amor que recibe Baba. Si ustedes fueran conscientes como devotos del amor que manifiestan, si pudieran verse en esa faceta de tanto amor que uno irradia cuando está con alguien muy cercano, cuando está en el ashram, por ejemplo. Algo mágico del ashram es que saca una parte muy potente nuestra. Lo espiritual se manifiesta directamente, porque es como dice Baba, ¿no? El polo negativo y el positivo. Como el polo positivo está ahí enfrente de uno manifiesta la espiritualidad de manera muy directa. Y gran parte del desafío es ese, ¿no? Poder volver y manifestar ese mismo nivel de espiritualidad en la vida diaria. Y esa fue, de mis experiencias, esa fue la más potente, la más inspiradora y la que más definió mi forma de ver la espiritualidad. Y lo más llamativo es que no fue con la cercanía a Baba, no fue en un darshan, no fue en una entrevista, no fue cuando me materializó Vibhuti. Las mayores experiencias que tuve con Swami fueron estando acá. Es como que, bueno, uno ahí entiende que con Dios no hay distancia.
No, Baba mucho, lo dijo mucho esto, ¿no? Entre ustedes y yo no hay distancia. Ustedes ven este cuerpo, ustedes se apegan a mi nombre, pero yo no soy ni el cuerpo ni el nombre. Yo no estoy en la India. Y haber tenido esa experiencia es como que me manifestó eso, ¿no? Con Dios no hay distancia. Dios siempre está presente. El que se aleje es uno. Me acuerdo de la Kumbh Mela, no sé si te viste. ¿Era un sueño? ¿El sueño que contaste hoy de Kumbh Mela? No, yo estuve en la Kumbh Mela del año 2000. Qué hermoso. Para los que no conocen, la Kumbh Mela es una festividad hindú, es una de las más importantes. En cuanto a, digamos, es la más importante en cuanto al sentido de peregrinaje. Los sadhus, los ascetas, todos los monjes que están en clausura, lo comparativo a los monjes de clausura del catolicismo, ¿no? Los ascetas que están en los Himalayas y que en cierta manera están fuera del mundo, por decirlo de alguna forma, únicamente bajan cada 12 años o salen de esa reclusión para participar de la Kumbh Mela. La Kumbh Mela es una festividad que se da cada 12 años, tiene una connotación espiritual y astrológica, como muchas de las festividades de la India. La primera vez que se hizo conocida en Occidente la Kumbh Mela fue a través de Paramahamsa Yogananda, porque en uno de sus libros Yogananda cuenta que él conoció a su maestro en una Kumbh Mela. Y él explica bastante detalladamente de qué se trata. Básicamente es una festividad que tiene que ver con una configuración astrológica que se da cada 12 años y se festeja en uno de los puntos sagrados de la India, que es muy cercano a la ciudad de Allahabad, al norte, que es el punto de confluencia de los ríos sagrados de la India. El Ganges, el Yamuna y el Saraswati. Los dos primeros son ríos físicos, el Ganges y el Yamuna, y el tercero es un río, para decirlo de alguna manera, es una energía etérica, que es un río etérico que confluye con los otros dos. Ese es uno de los puntos más sagrados de la India. Y como les decía, todos los grandes yogis, los ascetas, los anacoretas, fundamentalmente los seguidores de Shiva, que muchos son ascetas, van para esa festividad. Dentro de la Kumbh Mela hay una configuración especial que se da cada 144 años, y esa se llama Maha Kumbh Mela. Esa configuración fue la que sucedió en el año 2000, y tuve la gracia de poder estar en una Maha Kumbh Mela. A la próxima no llego, por lo menos estuve en esta. Así que muy agradecido. Algo muy interesante de la festividad es que uno alcanza a ver, digamos, la festividad es caótica, llega a haber 50 millones de personas. Es la mayor congregación humana que se da en el mundo. Los 50 millones no están en un solo día. La festividad se rige también por calendario lunar, y casualmente termina un día antes del Maha Shivaratri. Entonces yo estuve en la Maha Kumbh Mela, me volví, cuando fui a la India fui directamente a la festividad y después fui para el ashram. Y llegué al ashram para el Shivaratri, para el Maha Shivaratri. Uno lo que ve ahí es la multiplicidad, la expansión de Dios, las diferentes formas en las que se manifiesta la espiritualidad. Imaginen, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imaginen que podemos tomar cualquier cosa, mundo animal, mundo vegetal, a ver, ¿qué me interesa? Digamos los árboles.
¿Cuántos tipos de árboles hay? No hay un solo tipo. Yo puedo buscar árbol grande, árbol chiquito, arbustito. A ver, veamos árboles grandes. Puedo elegir infinidades de tipos de árboles. Digamos, bueno, a mí me gustan los pinos. Puedo elegir infinidad de pinos. La manifestación de Dios, como dicen las Escrituras, la manifestación de Dios es infinita. Dios nos dio una gran diversidad de cosas. No tenemos un solo tipo de árbol, tenemos millones. No tenemos un solo tipo de pino, hay miles. Y la manifestación de Dios es así. En la Kumbh Mela vi eso, no hay una sola forma de adoración, de entender o de comprender a Dios. Hay miles de formas. Y esas miles de formas tienen el camino para cada uno de nosotros. No hay un solo camino. Y entender esto da la posibilidad de ser más, de alguna forma, tolerante con aquella gente que piensa diametralmente opuesto a nosotros. Uno siempre se va a encontrar con alguien que dice, no, para mí no es así, yo creo en otra cosa. Y eso hay que respetarlo, porque muy probablemente sea el camino de la otra persona. No es el uno porque no tiene que ver con la historia de una, con las tendencias, como dicen los hindúes, con los samskaras, con las tendencias pretéritas. Pero seguramente es un camino válido. Una de las grandes enseñanzas que me dejó ir a una festividad de ese tipo es tratar de entender al otro, aunque piense de manera muy diferente. Y eso es algo que me sirvió mucho después en la vida. Muchas veces existe la tendencia, uno sin darse cuenta está enrolado en una determinada vertiente de algo. Por decir algo, en el deporte, bueno, a mí me gusta el fútbol. Y como me gusta el fútbol, no veo mucho vóley, no veo mucho básquet, no veo handball. Y a veces darse el tiempo para ver otras cosas que no es exactamente lo que a uno le gusta, le permite ampliar su panorama, le permite ampliar su visión. Y esa capacidad de poder ampliar la visión es lo que después nos da entendimiento y nos da comprensión. La única manera de comprender a otro es tomarse el tiempo para tratar de entenderlo. Si no, nos quedamos en posturas extremas. Esta cuestión que está muy presente en el mundo actual, no solamente en Argentina se manifiesta mucho, pero sucede en todo el mundo, esa cuestión de pensar en extremo, de que las cosas son blanco o negro, si no estás del lado blanco sos negro, y si no estás del lado negro sos blanco. Y lo que Baba siempre nos mostró es decir, no, está bien, hay blanco y negro, pero después tienen millones de colores. Entender las cosas desde una dualidad extrema no ayuda. Y la mayor enseñanza que me dio Baba a través de la vida es tratar de comprender aquellas cosas que en primera instancia parecen muy diferentes de uno, o cómo uno entiende las cosas. A mí me ha servido después mucho para, hasta en uno mismo, ¿no? A veces a uno mismo se ve de una manera muy esquemática. Dice, esto lo puedo hacer, esto no, y al decir un no, ya se autolimita. La compasión empieza siendo compasión por uno mismo, por entender las cosas positivas que tiene uno, y entender y aceptar y abrazar las cosas negativas. No verlo como, no ver, digamos, las cosas que uno tiene que mejorar como un límite, como algo que hay que sacarlo, sino tomarlo, de cierta manera abrazarlo, comprenderlo y a partir de ahí cambiarlo. En la medida que uno empieza a ser compasivo con uno mismo, y empieza a crecer. Y ese crecimiento también permite entender al otro. Ese para mí es uno de los grandes logros, el empezar a ser compasivo con uno para luego poder ser compasivo con los demás. Y ese nivel de compasión es siempre lo que ha mostrado Baba. Baba siempre ha
ha tenido siempre una palabra puntual y específica para cada uno de nosotros, que solo uno la entiende. Ha pedido un gesto a Baba, que ese gesto se da en un momento, por ejemplo, estando en un darshan. Estando en un darshan que uno pidió algo, Baba en un momento, con un solo gesto, demostró que escuchó, que te escuchó y que te está dando una oportunidad para mejorar. Y eso lo entendió uno nada más. Los miles de personas que había alrededor les pasó totalmente inadvertido. Esa capacidad de Dios de poder comprender las necesidades más profundas y darnos un gesto para decir, yo sé lo que pasa, yo te apoyo, y darnos la fuerza para crecer. Esos pequeños gestos son los que tenemos que trabajar para aprender a ver el entorno, aprender a ver a la gente que está alrededor nuestro, y sobre todo a la gente que por ahí nos cae mal. Yo es algo con lo que trabajo mucho actualmente también, desde hace muchos años y sigo trabajando. Cuando hay una persona que, ¿vieron esa primera impresión? Cuando tengo una primera impresión de una persona que me cae mal, por lo que sea, trato de no hacer la mía esa primera impresión. Trato de decir, bueno, esta primera impresión en parte también es un prejuicio, y la dejo pasar. Y trato de buscar en esa persona que en primera instancia es diametralmente opuesta, piensa totalmente diferente, todas esas cosas que imagino, empiezo a buscar qué punto de contacto tengo. Trabajo la compasión desde a ver qué puede haber en aquella persona que veo tan diferente que realmente me pueda resonar y reconocerme ahí. Y una vez que encuentro ese punto, sé que encontré un puente en el cual puedo establecer una relación, dejando de lado esas primeras grandes diferencias. Y con el tiempo uno encuentra que... Ahí está. Con el tiempo uno encuentra que esa persona probablemente tenía muchos de puntos de contacto con uno y que probablemente tiene muchas cosas para enseñarnos. En ese sentido yo entiendo la compasión, ¿no? La compasión que uno finalmente actúa como una oportunidad para el otro, pasa a ser una oportunidad para uno mismo. Y el crecimiento nunca se detiene. Nadie tiene que imaginar que, bueno, yo llego hasta acá y aquí llegué. Uno siempre tiene que tener la fe de que puede ir más allá. Como ese primer mensaje que yo recibí de Baba a través de este libro que decía, bueno, sí, yo soy Dios y vos también. La diferencia está en que yo lo sé y vos no. Y ese es el gran desafío, creer que somos Dios, pensar, aunque no lo creamos, imaginar y tener la esperanza de que uno realmente es Dios, y ir manifestando eso de a poco. No, el gran milagro del camino espiritual es que no tiene un tiempo acotado. Uno siempre tiene la oportunidad de crecer. Yo de joven, como le debe haber pasado a mucha gente, llegué a un centro SAI, aprendí de espiritualidad y al año digo, bueno, yo me quiero liberar, esto no va más, yo no soy el cuerpo, quilombo de acá, quilombo de allá, me quiero liberar. Y bueno, Baba me enseñó que la liberación primero hay que ganarla. No es que uno simplemente la pide y tiene ganas y por decreto divino se da. Es un gran logro, como el amor. El amor tampoco viene regalado. Uno hace grandes esfuerzos para aprender a amar y para aprender a querer. Y esa construcción es paulatina, es de a poco. A veces uno se detiene, avanza, retrocede un poco, vuelve a avanzar. Y el tema de, por ejemplo, de la liberación para mí fue un gran paso olvidarme. Decir, llegará en su momento, hoy por hoy Dios me dio vida, me dio este cuerpo y me dio tiempo.
el mayor regalo de Dios fue haberme dado el tiempo para poder crecer y para poder cumplir el rol que me toca cumplir en este momento. Yo agradezco mucho a Dios el poder tener un rol de padre y un rol de jefe de familia. He encontrado un tipo de amor que no conocía a través de mis hijos. Y el día que pueda amar a otras personas como amo a mis hijos, voy a estar creciendo. Ahora ese es el desafío que tengo. Gracias, hermosas experiencias para compartir. Bueno, muchas gracias, Marian. Muchas gracias. Gracias, Luis. Claro, muy claro muchas y gracias. hermoso. Bueno, me alegro mucho. Gracias, Zairam. Zairam. Muchas gracias. Gracias, Zairam. ¿Cómo anda, Ponce? Bien, muy bien, Luis, muy bien. Muy feliz de escucharte, Luis. Bueno, igualmente, gracias. Gracias, Luis, me encantó. Muchas gracias, Janini, un gusto verte. Verte Para bien. mí también. Zairam. Gracias, Luis, Zairam. Bueno, Zairam, Zairam, muchas gracias a todos. nos has dado una clase de valores humanos, de práctica, de espiritualidad práctica. Así que... Bueno, me alegro. Más que un satsang. Seguimos en el programa número 564 de Sai Baba Rosario. En el programa del día de hoy pusimos el relato de experiencias de Luis Hess. Recuerden que todos nuestros programas radiales están disponibles en nuestro sitio web www.saibabarosario.org y estamos subiendo todos nuestros programas radiales al canal de YouTube Radio Sai Baba Rosario. El programa del día de hoy está llegando a su fin. Dios mediante, nos vamos a reencontrar con un nuevo programa radial de Sai Baba Rosario. Les deseamos a todos que terminen muy bien la jornada del día de hoy. Les deseamos a todos que eternamente sean muy pero muy felices. Muy buena vida para todos. On Sairam. Shanti, Shanti, Shanti.